¿Cómo está mi hermana Rosa? Muy bien, gracias, hermano Alexander. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están las iglesias que están representando el día de hoy? Podemos ver por allí a la iglesia de Miraflores. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a la casa del Señor. También estamos viendo por allí la iglesia de Recreo. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. ¿Y cómo está la iglesia de Viñacentro? Muy bien. Agradecidos del Señor. ¿Y el grupo El Olán, cómo están? Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Bueno, estamos felices de encontrarnos nuevamente acá con el grupo de nuestros hermanos. En la historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor. La última victoria, al fin llegó la hora. Jesús venció el Salvador. La última victoria, y en el lugar de gloria, por siempre viviremos con mi Dios. El dolor y todo el llanto del conflicto contra el mal ya se terminó. El Cordero venció y al final por siempre reinará. La última victoria, al fin llegó la hora. Jesús venció el Salvador. La última victoria, y en el lugar de gloria, por siempre viviremos con mi Dios. Rescatado, Jesús venció, sin libre, Jesús venció, salvos eternamente. La última victoria, al fin llegó la hora. Jesús venció el Salvador. La última victoria, en el lugar de gloria, por siempre viviremos con mi Dios. Para siempre viviremos con mi Dios. Espíritu. Ahora viene el tema central, a cargo de nuestro querido pastor Demis Benavente. Muy buenas tardes, un gusto de verlos nuevamente. Estoy viendo que llegó la gente de Concón, bienvenidos, y están los hermanos de Forestal, allá está nuestro querido hermano Marcelino. Sin embargo, veo a dos personas que yo personalmente no los conozco, y me refiero a los dos jóvenes que están aquí. Sí, allá, no mire para atrás, sí. ¿Cómo se llama usted? Don Manuel. Ah, el otro día lo vimos por Zoom. Allí tuve la oportunidad de verlo, justamente. Don Manuel, bienvenido. ¿Y la chiquilla que está a su lado, quién es? Mari Carmen. Bienvenidos a esta reunión. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga también. Un gran abrazo para ustedes.
Y por acá, aquí hay una Lola también, ¿sí? ¿Usted también? ¿Primera vez que viene o había venido antes? Hace un mes. ¿Cómo es su nombre? Marlene. Le damos la bienvenida a Marlene también. Usted es de acá de Viña. Ya. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenida. Y bueno, ya hace un mes podríamos decir que es parte de la casa. Así es que igual contento, ¿cierto?, de tenerle con nosotros y a todos, ¿cierto?, contento por estar iniciando esta semana especial, Semana Santa, ¿cierto?, que lleva por título La Última Victoria. Me dice que hay otra persona más. No, pues sí, ya lo habíamos saludado, ¿cierto? Ustedes no se enojan. Ya, ok. Sí, gente de Recreo, gente de Miraflores. Qué bonito, ¿cierto?, es poder tener personas de distintos lados y bueno, a todos, ¿cierto?, como les decía, un gran abrazo, disfrutando ya de esta semana especial, ¿cierto?, la Semana Santa. Cuando yo era niño, hace muchos siglos atrás, la Semana Santa se celebraba como semana completa. Ahora solamente es, si es que, el fin de semana. Pero queremos hacer algo distinto, algo diferente y todos los días, ¿cierto?, congregarnos aquí, como dijo Alexander hace un momento atrás, a las 19:30 horas. Quiero compartir con ustedes una imagen, ¿cierto? Sin embargo, en esta imagen entender el título del tema de hoy, el valor de una. ¿Saben ustedes? Anduve investigando y esto que encontré en redes sociales me pareció realmente increíble. ¿Ustedes saben que existe un continente más aparte de los 5 que conocemos? Sí, yo sé que se va a extrañar. Hay un sexto continente, pero no es un sexto o no es un continente convencional. Es un continente solo de plástico. ¿Saben? Este continente se encuentra precisamente en el océano Atlántico. Todos los plásticos que la gente arroja de todas partes del mundo por tema de corrientes llegan a parar allí. Efectivamente, usted puede ir en barco y puede encontrarse con la famosa isla de plástico. Se calcula que hasta el año 2018 la isla de plástico tenía alrededor de 80 millones de toneladas de plástico flotando en el océano. Y si lo quieren medir en proporción, estamos hablando de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces la superficie de Francia. ¿Qué les parece? Todo el plástico del mundo. Usted lanza una botella al mar, una botella plástica, va a parar allí en donde se concentra precisamente todo lo que allí se arroja. El continente de plástico. Hay una parábola que es muy interesante y que la encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7. ¿Usted sabe lo que es una parábola? Para quienes no saben, una parábola es un relato sencillo, una historia. Jesús usaba muchas parábolas porque a través de ella transmitía hermosas verdades. Y quizás una de las parábolas más conocidas por todos nosotros es precisamente la parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículo 3 al 7, usted lo puede leer, dice allí: entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Efectivamente, Jesús usó
muchas veces este método de enseñanza que era la parábola. Ahora, ¿por qué él hablaba de ovejas, de pastores? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el lugar donde Jesús vivió, la actual Palestina, la gente vivía, ¿cierto?, de la ganadería, del cuidado de los rebaños. Había mucha gente que se dedicaba precisamente al pastoreo. ¿Saben? Pastorear ovejas es un gran desafío. Yo tuve la oportunidad de vivir en la Araucanía y de conocer lugares que realmente eran asombrosos, no solo en cuanto a su belleza natural. Estuve trabajando en un lugar que se llama Lonquimay y allá el pastoreo de ovejas es muy común. Bueno, Jesús hablaba, ¿cierto?, de esta forma. Usaba parábolas, usaba relatos, usaba conceptos conocidos por las personas para que pudiesen ellas asimilar lo que él les quería enseñar. La parábola de la oveja perdida. Hablábamos recién acerca del continente de plástico. 80 millones de toneladas de plástico flotando en el espacio. 1,6 millones de kilómetros cuadrados, correspondiente a 3 veces la superficie de Francia. El continente de plástico. Esa es la evidencia, amigos, hermanos, de que estamos viviendo en una sociedad en donde todo lo que nosotros vemos es desechable. Yo creo que todos alguna vez hemos echado mano, ¿cierto?, de alguna botella plástica, de algún vaso, de alguna servilleta o de otras cosas que al usarlas, ¿cierto?, simplemente después las tiramos a la basura. Incluso hoy los aparatos electrónicos se están desechando con facilidad. Hace años atrás, cuando usted compraba un televisor, ¿se acuerda? Los que son más antiguos se acordarán cuántos años, quizás décadas, le duraba un televisor. ¿Lo recuerda usted? Hoy día los televisores se desechan fácilmente. Pasan no muchos años y ese televisor ya se tiene que botar a la basura. Todo lo que nosotros hacemos siempre está generando desechos, precisamente porque eso es lo que caracteriza a nuestra cultura. Vivimos en la cultura en donde todo es desechable, todo es desechable, todo se bota una vez que ha sido usado. Sin embargo, lo desechable también ha traspasado no solo las cosas materiales, sino también las personas. Las personas también se están tornando desechables. Vivimos en una cultura tal en donde la gente es simplemente un número más. Cuando nosotros caminamos en la calle, en ocasiones nos encontramos con una imagen como esta y vemos a un hombre durmiendo en la calle, muchas veces bajo la influencia del alcohol, abandonado por su familia. A veces no es un anciano, a veces no es un hombre de mucha edad, a veces son jóvenes que por causa de las drogas, cierto, están en esa condición. Los seres humanos están hoy también siendo desechables. Hace algún tiempo atrás estaba leyendo un estudio interesante que arrojaba que más del 85% de las personas indigentes, pero también de las personas que habían sido llevadas a hogares de ancianos, más del 85% eran varones. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez por qué la mayoría de los indigentes son varones? ¿Por qué la mayoría de los hogares de ancianos, en donde van a dejar muchas veces a los abuelos, la mayoría de los que están allí son varones? ¿Saben? Es increíble, pero la mayoría de las personas que han cometido errores con su familia son precisamente varones.
Personas que un día fueron padres de niños pequeños, se olvidaron de sus hijos y la sociedad de alguna forma los castigó. Así es, queridos, los seres humanos también se están tornando desechables. Vivimos en la cultura de lo desechable. Sin embargo, cuando leemos la parábola, ¿cierto?, de la oveja perdida, en primer lugar nos damos cuenta de que, si bien es cierto, el pastor de esta parábola tenía 100 ovejas, solo una se perdió, una se alejó, una se fue del redil. Ahora, ¿por qué Jesús enfatiza el concepto de una? Porque como lo vamos a ver hoy, pero también como lo vamos a ver a través de todos estos días, esta oveja perdida fue de tremendo valor para Jesús. ¿Cuál es la enseñanza que usted y yo podemos recibir cuando leemos una frase como esta? Que para el Señor son valiosas las 100, que para Dios son valiosas las 99, pero también para Dios una sola persona es valiosa. La naturaleza atestigua que nosotros somos seres únicos. Sí, efectivamente, habemos ya más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Sabían ustedes o no? El año pasado, en el mes de septiembre u octubre, pasamos la barrera de los 8.000 millones de habitantes en el mundo. Sin embargo, aunque hay miles de millones de habitantes en el mundo, quiero decirle que usted es valioso, que usted es único. No hay nadie como usted. Y la imagen que usted ve a mis espaldas, precisamente así lo acredita. Porque si bien es cierto, hay mucha gente viviendo en el mundo, cuando yo reviso su dedo, cuando reviso sus huellas dactilares, precisamente logro darme cuenta de que nadie comparte su huella dactilar con otro. Precisamente tenemos todos características que nos hacen únicos. Algún día, ni Dios lo quiera, podemos sufrir un incendio, podemos perder estas sillas, como lamentablemente hemos visto en otros lados. Podemos perder este objeto, este púlpito, podemos perder el televisor, pero ¿saben qué? Las cosas materiales podemos recuperarlas. Podemos recuperar las sillas, podemos recuperar el púlpito, incluso la pantalla que está a mis espaldas, la podemos recuperar. Pero cuando se pierde una persona, lamentablemente no se la puede reemplazar, porque las personas son únicas. Y eso es lo que Dios precisamente nos ha enseñado. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta precisamente de algunos detalles interesantes. Y uno de esos detalles es la manera como Dios creó al ser humano, a la raza humana. Cuando creó la naturaleza, los animales, los árboles, los peces del mar, las aves de los cielos, en fin. Dios dijo y fue hecho. Solamente usó su palabra y su palabra fue suficiente para que eso pudiese existir. Dios creó la naturaleza solo con la orden que emanó de su boca. Pero cuando llegamos al sexto día, dice la Escritura que cuando Dios decide crear la raza humana, no usó simplemente su boca para hablar. Dice la Escritura que Él se agachó y comenzó a formar un muñeco, ¿sí? Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Precisamente allí encontramos algo distinto, porque como yo les decía, en esta oportunidad Dios no simplemente usó la palabra,
dice que se agachó, con sus manos tomó tierra, ¿cierto? Y con la tierra comenzó a formar un muñeco, comenzó a formar sus órganos, con su mano hizo un corazón, le puso los riñones, le puso sus huesos, le puso su cerebro. Ese momento fue un momento especial para Dios, porque no solamente lo hizo así, sino que también dice la Biblia, lo creó a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos ciertas cualidades que Dios tiene y que no encontramos en el resto de la naturaleza. Dios crea a la raza humana, ¿cierto?, de una manera distinta. Con sus manos formó al ser humano. Y dice que cuando había creado a Adán y Eva, los llevó a pasear por el jardín. ¿Cómo se llamaba ese jardín? ¿Se acuerda o no? El jardín del Edén. La palabra Edén significa delicia. Interesante. Eso ya dice mucho, ¿cierto? Y los llevó a pasear y le mostró todo. Recuerden que Adán y Eva incluso pusieron nombre a los animales. Y Dios les mostró la naturaleza, todo lo que había creado, los árboles, las aves, los animales, los ríos, los montes. Y le dijo, mira, tienen que alimentarse. Yo los creé, los hice a ustedes con la capacidad de alimentarse. Y van a comer fruta, y van a comer semilla. Sin embargo, hay algo que yo les voy a pedir que no tienen que hacer. Y allí lo dice claramente. Dice el capítulo 2, versículos 16 y 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo les decía recién que Dios nos creó con ciertas capacidades, quizás cualidades propias de Él, pero si hay algo que nos hace diferente de los animales, es que nosotros tenemos libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir. Y así Dios nos creó. Dios le dio a Adán y a Eva la facultad, la capacidad de decidir. Y esa capacidad tú y yo también la tenemos. Dios pudo haber puesto un alambre de corriente, ¿cierto?, con electricidad. Dios pudo haber puesto un cocodrilo para que cuando Adán y Eva se acercaran al árbol, ¿cierto?, el cocodrilo los pudiese morder. Dios pudo haber hecho muchas cosas para haber evitado que ellos se acercasen, ¿cierto?, al árbol. Pero Dios dejó el árbol al alcance. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios respeta es la capacidad de escoger. Dios jamás te va a impedir algo. Sin embargo, aunque no les impide y a ellos no les impidió el decidir, aún así les dijo claramente y les dio a conocer claramente los resultados de sus decisiones. ¿Qué fue lo que le dijo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Interesante. Puedes no hacerlo. Puedes hacerlo si quieres. Pero déjame decirte que tus decisiones tienen consecuencias. Nosotros no podemos pasar la vida actuando y haciendo lo que queremos, pensando que a lo mejor nunca nos va a ocurrir nada. Y eso no es así. Las decisiones que nosotros tomamos, pero específicamente las malas decisiones, tarde o temprano nos van a traer consecuencias. Si yo me dedico a fumar durante 30, 40 años, Dios jamás va a evitarlo. Jamás te lo va a prohibir. Hay gente que a mí me dice, Dios tiene prohibiciones en la Biblia. No, Dios no prohíbe. Dios simplemente interviene en tu vida y te orienta y te dice, si tú lo haces, estas son las consecuencias. Y nosotros somos libres de escoger por nuestra propia vida. Como se le dijo, ¿cierto?, a Adán y Eva, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué fue lo que le dijo? Morirás. Lamentablemente, como nosotros sabemos,
lo que ocurrió fue algo muy triste. Porque si bien es cierto, Dios les dio a ellos, cierto, la capacidad de elegir, dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién fue la primera que cayó? ¿Quién fue la primera que cayó? La mujer. Debió haber estado al lado de su marido, ¿cierto? Miren, ¿ve? Hay que estar al lado del esposo. Miren lo que le pasó a Eva, ¿cierto? Ella pudo haberse salvado, ella pudo haber tomado una buena decisión, pero debía estar al lado de su marido, ¿sí o no? Varones, ¿sí o no? Sí. En el momento en que ella se encontró sola, dice la Biblia que se halló frente a frente con la serpiente y la serpiente comenzó a hablarle y le dijo, mira, aquí Dios te está mintiendo. En realidad, Dios sabe muy bien que si tú lo comes, vas a ser como Él. Y efectivamente dice el texto que ella vio este árbol codiciable y dice que tomó de su fruto y comió. Pero ¿qué fue lo que pasó? El marido, obediente el marido, ¿no? Dice que fue y también comió así como ella. Lamentablemente ellos no se dieron cuenta de la decisión que estaban tomando. La Biblia dice que cuando ellos comieron, el primer sentimiento que les vino fue el sentimiento de desnudez. Sintieron que estaban desnudos y corrieron y dice que se escondieron y comenzaron a tomar hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y Dios sale detrás de ellos y les dice, lamentablemente ustedes tomaron una mala decisión. No solamente decidieron comer el fruto, sino que además decidieron vestirse de una ropa que no les serviría absolutamente de nada. Esas hojas de higuera no les va a servir absolutamente de nada. Sáquense esa hoja de higuera. Y la Biblia dice que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de ¿qué? Con pieles de animales. ¿Saben? En ese momento la Biblia dice, ¿cierto?, que Dios cubre con pieles los cuerpos desnudos de Adán y Eva. ¿Qué animal? Yo siempre me he preguntado, ¿qué animal fue sacrificado en ese momento? ¿Saben? En ese momento la Escritura dice que Adán y Eva tomaron por indicación de Dios el primer cordero y lo tomaron y lo degollaron. Ahora, para nosotros quizás eso a lo mejor no es tan dramático. ¿Usted ha visto morir un cordero alguna vez o no? Yo me crié en el sur. Y en el sur, en los años nuevos y para los 18, el cordero se come. Y en mi casa me acuerdo que se compraba todos los años nuevos un cordero. Hasta nombre le poníamos al corderito, éramos chiquititos. Jugábamos con el corderito. Pero llegaba el día 31 de diciembre en la mañana, tomaban al cordero y le clavaban un cuchillo aquí. Y el cordero comenzaba a balar y la sangre chorreaba. Y el cordero, esto para la generación de cristal es violento, pero así era, así nos criamos nosotros. Veíamos al cordero cómo moría y poco a poco se apagaba hasta que ya no quedaba más. Lo degollaban, caía la sangre, le cortaban su cabeza y comenzaban a trozar su cuerpo. Y por allí tendían, ¿cierto?, su piel, su lana. Eso fue precisamente lo que Adán y Eva vieron en ese momento. Cuando tomaron las pieles, evidentemente estaban muy tristes, pero estaban tristes no solamente por la muerte del cordero, sino porque además Dios les dijo claramente que su mala decisión les llevaría a la consecuencia. El resultado fatal para ellos fue
la expulsión del jardín del Edén. Ahora, es interesante porque la parábola que estábamos leyendo dice que solo una oveja fue la que se perdió. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. La Biblia nos dice claramente que hay muchos mundos, que hay otros seres que Dios ha creado, que hay otros seres que Dios ha creado y que no han caído en pecado. El único planeta, escuchen bien, que le abrió la puerta al pecado fue precisamente este planeta. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando él señala que nosotros somos espectáculo al universo. El universo entero está viendo lo que aquí en el mundo ocurre. Como una especie de escenario. Este fue el único mundo que le abrió las puertas al pecado. ¿Saben? Dios pudo, cuando entró el pecado, haber hecho lo que usted hace cuando el papel se le traba en la impresora. Cuando el papel se le traba, se le mancha, se le arruga. ¿Qué es lo que usted hace con ese papel? Simplemente lo arruga y lo lanza a la basura. Dios pudo haber hecho eso con este mundo, pero hay un principio que rige su carácter, y es que Dios es amor. Y así como ama al universo entero, sigue amando a este mundo, sigue amando a estas criaturas. Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible para salvar a la raza humana de todos los mundos, de todos los seres creados en el universo. Este es el único, amigos, el único que le ha abierto la puerta. Pero para Dios nadie es desechable. La parábola habla de solo una oveja que se perdió. Una oveja la cual él salió a buscar, lo cual indica que para Dios son valiosas las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, pero para Dios también es valiosa la persona. Hoy día, en este momento, Dios no ve un grupo simplemente. Le damos las gracias a nuestro querido pastor por este gran, maravilloso tema que nos ha enviado por medio, que Dios ha enviado por medio de él. Gracias, pastor, y bueno, gracias sobre todo a Dios por este maravilloso mensaje. Espero que quede grabado en nuestras mentes y corazones y también lo pongamos en práctica. Bueno, tal como vimos en el primer tema del día de hoy, el valor de había colocado allí el pastor, el valor de una oveja. Bueno, vimos con este hermoso sermón que cada uno de nosotros somos importantes para nuestro Padre Celestial. Y si nosotros llegamos a ser en algún momento una de esas ovejas, recordemos que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Así que ese sea el sentir que nos llevemos el día de hoy de este hermoso mensaje que Dios estuvo comunicando a través del pastor. Así que damos gracias por ello. Ahora vamos a entonar el canto lema, Victoria en Cristo. Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Gólgota así murió por muchos como yo. Oí de sus gemidos, de su sangre que me salva.
Amén.